En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos que nos hacen el honor de sintonizar nuestro canal de la Iglesia de Emanuel. Hoy estaremos revisando el capítulo 11 del libro de Zacarías, para lo cual lo dividimos en tres partes. La primera, del verso 1 al 3, habla sobre la destrucción inminente de los judíos. Y luego, la segunda parte, del 4 al 14, trato del Señor para los judíos. Y la última, de la 15 al 17, el emblema y la maldición del pastor inútil. La primera parte dice: Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolado, estruendo de ruidos, de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Quiere decir que se anuncia figuradamente la destrucción de Jerusalén y la de la iglesia y de la nación judía, profetizada clara y expresamente por nuestro Señor Jesucristo cuando se cumplió el tiempo. ¿Cómo puede quedar los cipreses si se caen los cedros? Las caídas en pecado del bueno y sabio, y la caída en problemas del rico y grande, son una fuerte advertencia para todos los que son sus inferiores en todas las formas. Triste para un pueblo es que quienes debieran ser como pastores para ellos sean como leoncillos. El orgullo de Jordán eran los arbustos de sus riberas, y cuando el río anegaba sus orillas, los leones salían de ahí rugiendo. Así la condena de Jerusalén puede alarmar a las otras iglesias. La segunda porción, del 4 al 16, dice: Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: Bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en manos de sus compañeros y en manos de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y no tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma
se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de sus compañeras. Tomó luego mi cayado, gracia, y la quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en este día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermosos precios con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Esto quiere decir que Cristo vino a este mundo para juzgar a la iglesia y a la nación judía que estaban infelizmente corrompidas y degeneradas, aunque tienen sus mentes lamentablemente cegadas, hacen el mal y se justifican en eso, pero Dios no considerará inocentes a los que así se consideran a sí mismos. ¿Cómo podemos acudir a Dios a pedirle bendición para métodos ilícitos de enriquecerse? ¿O ir a darle la gracia por tener éxito con ellos? Había un deterioro general de la religión entre ellos, pero ellos no lo pensaban así. El buen pastor alimentará a su rebaño, pero su atención se dirigirá principalmente al pobre. Como emblema parece que el profeta tomó 2 cayados, gracia, que significa los privilegios de la nación judía en su pacto nacional. El otro, ataduras, que se refería a la armonía que antes los unió como rebaño de Dios, pero ellos optaron por seguir a falsos maestros. La mente carnal y la amistad del mundo son enemistad para con Dios, y Él odia a todos los hacedores de iniquidad. Fácil es prever en qué terminará esto. El profeta pidió paga o recompensa y recibió 30 piezas de plata. Por orden divina, la arrojó al alfarero desdeñado la pequeñez de la suma. Esto prefiguraba el trato de Judas al alfarero desdeñado la pequeñez de la suma. Esto prefiguraba el trato de Judas para traicionar a Cristo y el método final de aplicarlo. Nada destruye tan seguramente a un pueblo como debilitar la hermandad de entre ellos. Esto sigue a la disolución del pacto entre Dios y ellos. Cuando abunda el pecado, se enfría el amor y sigue las confrontaciones civiles. No es de maravillarse si los que caen entre ellos han provocado a Dios para que caiga sobre ellos.
el desprecio voluntario de Cristo es la gran causa de la destrucción de los hombres. Si los profesantes hubieran valorado a Cristo con justicia, no hubiera contendido sobre asuntos de poca monta. Versos del 15 al 17. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las pérdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado y hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y sus ojos derechos serán enteramente oscurecidos. Quiere decir que habiendo mostrado la desgracia de este pueblo abandonado, justamente por el buen pastor, Dios muestra su desgracia final por el abuso de los pastores inútiles. Esta descripción corresponde a la caracterización que hace Cristo de los escribas y fariseos. Ellos nunca hacen nada que sostenga al débil o consuele al débil, sino que buscan su propia comodidad, siendo bárbaros con el rebaño. El pastor ídolo tiene el garbo y el aspecto de su pastor, recibe su misión y es mantenido con mucho gasto, pero deja que el rebaño perezca por negligencia o las guías a las ruinas con su ejemplo. Esto se aplica a muchos de las diferentes iglesias y naciones, pero la advertencia se cumplió en forma terrible en los maestros judíos, aunque los tales engañan a otros para su destrucción, ellos mismos tendrán la condenación más tremenda. En resumen, decimos que este capítulo es una narración de lo que Dios advierte al pueblo de Israel y a sus líderes, que se comportan de una manera inadecuada, que solo piensan los líderes en enriquecerse y maltratar al rebaño. Por eso es que Dios les reclama y les compara como cualquier persona, ¿sí?, que no tiene temor de Dios, por lo cual les exhorta a que dejen de actuar de esta manera buscando su propio bien y conveniencia y dejando que los integrantes del pueblo de Israel sufran calamidades, sufran escasez y no sean atendidos en sus necesidades. Nosotros tenemos que aprender de esto hoy, que debemos nosotros, los que trabajamos para la iglesia, atender las necesidades de la iglesia, atender a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, porque son los miembros de la iglesia universal y requieren ser atendidos en todas sus necesidades.
Esperemos pues que Dios nos ayude a reflexionar sobre esto y hagamos nuestro trabajo como líderes y pastores sobre nuestra casa, sobre la iglesia y sobre nosotros mismos, que debemos de entender que somos pastores de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos y de todos los que están bajo nuestra autoridad. Que Dios nos ayude pues a cumplir con esto. Que Dios les bendiga.